Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos nuevamente a esta reflexión para el día de hoy, miércoles 5 de febrero. Quiero invitarlos, por favor, a que se suscriban al canal, a que le den like a los videos, nos dejen sus comentarios y no se les olvide, por favor, visitar la página teopraxis.com si quieren apoyarnos y conocer más de nuestro proyecto. Para hoy, la reflexión está tomada del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Se trata de un texto que responde al hilo narrativo de Marcos, cuya estructura se enmarca en dos profesiones de fe. La primera, la de Pedro en el capítulo 8, en donde va a decir, tú eres el Mesías, y la segunda, la del centurión romano al pie de la cruz al ver a Jesús morir allá en el capítulo 15, en donde va a decir, verdaderamente un hombre así es el Hijo de Dios. Y ambas partes de la estructura están movilizadas en el fondo por una pregunta. La primera parte de la estructura está movida por la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tiene la autoridad que tiene? ¿Por qué tiene la experiencia de fe que tiene? ¿Por qué enseña como enseña? ¿Por qué se atreve a romper con la tradición? ¿Por qué razón se atreve a presentar un rostro diferente de Dios? Y entonces allí se va a movilizar toda la estructura hasta decir, verdaderamente este hombre es el Mesías. Es decir, el ungido de Dios que viene a traernos realmente el mensaje y la salvación. Pero por otro lado, en la segunda parte de la estructura, la pregunta que va a mover todo el relato es, ¿qué tipo de Mesías es? ¿El político que ellos querían? ¿El guerrero que ellos creían? ¿O ese Mesías que ha venido a dar la vida y de esa manera demostrarnos lo que es la voluntad de Dios, que implica el amor hasta las últimas consecuencias? Bueno, nos encontramos entonces en esta primera parte de la estructura y se nos presentan muchas preguntas que están justamente en sintonía con esa de quién es este. Nos encontramos a Jesús hablando en su tierra, donde lo conocen, en donde están sus vecinos. Y resulta que todos empiezan a preguntarse, bueno, ¿quién es este? ¿Por qué hace lo que hace? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No conocemos acaso a su padre? ¿No conocemos acaso quiénes son sus hermanos? Si le sabemos de dónde viene, ¿por qué razón ha llegado a tener una manifestación como la que dice tener? Y entonces nos encontramos con una situación que es bastante curiosa. Muchas veces los que estamos más cerca somos los adversarios de aquellos que nos rodean y que decimos amar. Y esto le pasa a Jesús, pero también nos pasa a nosotros. Muchas veces los que más se oponen a nuestra realización, a nuestra felicidad, porque no nos comprenden o porque dudan de nosotros o porque no entramos dentro de sus estructuras, son las personas que están más cerca de nosotros. Y al mismo tiempo, muchas veces, con aquellos que están cerca de nosotros y que amamos porque no cumplen con nuestras expectativas, entonces inmediatamente los rechazamos, los cuestionamos, los confrontamos y los dejamos de lado. Y traigámoslo al tema de la fe. Muchas veces nosotros podemos considerar que somos como los familiares y vecinos de Jesús. Siempre estamos con Él, siempre hemos compartido con Él, siempre hemos vivido con Él, pero realmente no nos hemos detenido a descubrir quién es Él y cuál es la importancia de su mensaje y cuál es la importancia que tiene
su reflexión y su mostración de rostro de Dios y de voluntad divina para nuestra existencia. La fe entonces no consiste en una serie de prácticas religiosas que nos hacen sentir que estamos cerca de Dios o cerca de Jesús. No se trata tampoco de permanecer todo el tiempo escuchando de Él o hablando de Él, pero sin profundizar en su mensaje y sin permitir que su palabra nos permee. La fe no está entonces en nada de eso, sino en vivir en la alegría y en la esperanza del amor y de la misericordia que brotan de la vida compartida con Él y del amor y la esperanza que brotan de la experiencia justamente que de Él tenemos. Esa sea entonces la invitación. Dios los sigue bendiciendo. Muchas gracias.